Estimados amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a su programa Conversando con la Editorial Irlanda. El día de hoy me acompaña el maestro en Ciencias Políticas, Rogelio Flores, con quien vamos a platicar sobre cultura de la participación ciudadana y el bien común. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Rubén. Gracias a la Editorial Irlanda y gracias a usted que nos escucha y sobre todo tratando temas tan importantes como va a ser el tema de la cultura, de la participación ciudadana, que tiene que ver y engarzado con el tema del bien común. Muchas gracias, maestro. Pues iniciamos nuestro programa. Quisiera yo tocar previamente al tema que nos hablara usted. ¿Quién es el maestro Rogelio Flores? Muchas gracias, Rubén. En primer lugar, quisiera yo comenzar diciendo que soy atlisquense. Nací en esta bellísima tierra, como decía el maestro Héctor Azar, en este solar poblano, orgullosamente de este municipio, y crecí precisamente dentro de los ambientes que al final del día conozco perfectamente bien, que tiene que ver con los mercados. Quiero comentar a nuestros ciudadanos que nos escuchan, fui un niño normal, crecido en los corredores del mercado Benito Juárez. Eso es algo bien interesante porque luego la persona pierde un poco de vista cuando llegamos a tener ya actividad profesional de cuáles son nuestras raíces, y las raíces son ahí, precisamente en esos pasillos que mucha gente recuerda al niño Rogelio Flores correr en ellos, y mi crecimiento después, obviamente mi interés por el estudio, y al final del día, bueno, pues me volví funcionario público a nivel municipal, posteriormente crecí en el tema a nivel estatal, participando fuertemente en un partido político y al final inclusive teniendo actividad a nivel nacional en un programa que ustedes recordarán, Oportunidades, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, y finalmente terminé en el extranjero. Fui cónsul de México durante 7 años en el periodo del presidente Felipe Calderón, y a mi regreso pues empecé a hacer actividad académica en la UPAEP, que es mi alma mater, y finalmente, hoy por hoy, regidor de Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Atlisco. Muy bien, maestro. Quisiera yo hacer una pausa, que nos detuviéramos en este punto, porque acaba usted de mencionar algo muy importante. Fue funcionario del gobierno federal en el extranjero, fungiendo como cónsul de México en Oxnard, California. ¿Qué tan importante es apoyar a nuestros hermanos migrantes en la Unión Americana? Quisiera yo que nos hablara un poco de esa experiencia que desde luego es motivadora, es apasionante, pero también desde luego le ha de haber dejado un cúmulo de experiencias que muchos aquí en la región de Atlisco lo tendrán presente, porque Atlisco cuenta con una alta población de hermanos migrantes en el extranjero, en los Estados Unidos. Claro que sí, Rubén. En primer lugar, quisiera yo comentar cómo es que llegué yo a ser cónsul de México. Siendo yo diputado federal de la 59 legislatura, fui miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores con Adriana González Carrillo, que había sido una compañera mía crecida en las filas del Partido Acción Nacional en el Juvenil, ella es del Estado de México. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, me involucró muchísimo en el tema de mexicanos en el exterior. Inclusive, yo tenía que ver en la parte política, precisamente en el impulso que estábamos dando en esa 59 legislatura para el voto de los mexicanos en el exterior, un tema que voy a tocar un poquito más adelante, extraordinario, padrísimo. Y entonces, dentro de la fracción parlamentaria del PAN, me encargaron Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y compañero mío en la 59 legislatura, me involucró muchísimo en el tema precisamente del impulso y del trabajo con las comunidades de mexicanos en el exterior. Digamos que era yo el contacto del grupo parlamentario y propiamente del PAN, junto con algunos otros miembros, compañeros míos de la 59 legislatura, impulsando temas que tenían que ver con la política pública que teníamos que impulsar en apoyo a los mexicanos en el exterior. ¿Qué cosas recuerdo yo de esa 59 legislatura que pudimos lograr? Una de ellas era iniciar los trabajos del voto de los mexicanos en el exterior. Otro es ampliar
la partida económica que tiene que ver con protección de nuestros mexicanos que viven en el extranjero. Ahorita voy a abundar porque digamos que estaba yo del otro lado del mostrador, ¿no? Haciendo política pública en favor de estas comunidades. Posteriormente, al terminar la 59 legislatura, tuve oportunidad de estar un tramo del tiempo y el espacio trabajando en este extraordinario programa para combate a la pobreza, el programa Oportunidades, y estando sentado con Salvador Escobedo, que era mi jefe en aquel entonces, de repente recibe una llamada telefónica del gobierno federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para decirme que había un acuerdo con el presidente Calderón e invitarme a ser cónsul de México en esta zona de Oxnard, California. Oxnard, California es un condado, más bien una ciudad que pertenece al condado de Ventura, en la parte norte de Los Ángeles. Digamos que esta zona, muy importante para el tema de atención a migrantes, es la parte que conocemos nosotros como la zona conurbada Los Ángeles. Es decir, este monstruo de ciudad que es Los Ángeles tiene al condado de Ventura muy cerca, al condado de Orange, y entonces entre todos estos condados lo que hace es tener un número extraordinario de migrantes mexicanos. De ahí que hemos conocido que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. Entonces, ustedes imaginarán el tamaño de monstruo que significa esos consulados, porque es una atención muy grande que se tiene que dar desde los consulados hacia la comunidad mexicana. En el caso de Oxnard, del Consulado de México de Oxnard, atendíamos 3 condados, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, hacia la parte más norte, ya yendo hacia San Francisco, California. ¿Cuántos mexicanos teníamos asentados en esa zona? Para que tenga usted una idea, estamos hablando de 500,000 de mexicanos, o sea, no era un consulado pequeño, teníamos una atención extraordinaria en diferentes temas que se atienden desde la red consular. ¿Qué actividades llevábamos a cabo? Actividades que debo decir, creo yo, de todos los trabajos que yo he tenido en la función pública, uno de los más bellos y loables que debo reconocer. Por ejemplo, atendíamos casos de mexicanos que llegan de recién ingreso a los Estados Unidos, que llegan en las condiciones más vulnerables que usted puede imaginar, acaban de cruzar la frontera. Tuve oportunidad inclusive de haber recibido a un chico precisamente poblano de la zona de Tehuacán, que murió prácticamente en mis brazos porque llegó con una extrema deshidratación después de haber cruzado la frontera. Afortunadamente, con la buena relación que se tenía con las autoridades de Santa Bárbara, tanto del departamento del sheriff como a las autoridades municipales del lugar, tuvieron a bien avisarnos de este joven que venía acompañado de otro, también de Tehuacán, y que tuvimos pues la desfortuna de haber tenido que afrontar la muerte de este joven. Así como él, muchísimos casos en el caso de la protección consular. Digo que para cuando yo llegué al consulado, ahora estaba yo del otro lado del mostrador, en la atención a los mexicanos. Fíjate, Rubén, déjame platicar que una de las grandes comunidades que se tienen en Oxnard es de 2 estados de la República, uno Michoacán y el otro Oaxaca. Inclusive en la innovación gubernamental, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, lo que logramos a través de los años que yo fui cónsul fue generar una atención personalizada para la comunidad de oaxaqueños. Inclusive recuerdo que tuve la visita de Gabino Cue como gobernador de Oaxaca, que nos visitó en el condado de Ventura, para precisamente poderse reunir con su comunidad a invitación nuestra, porque yo lo que quería era sensibilizar a la autoridad estatal para que nos pudiera apoyar con diferentes programas, sobre todo en lo que tiene que ver con el traslado de restos, la repatriación de restos después de que una persona muere en los Estados Unidos. Es necesario, el gobierno, durante mi legislatura, fíjate, habíamos ampliado la bolsa para que el mexicano que muera allá se le pudiera dar un dinero para poder regresar el cuerpo, y lo que necesitamos era engarzar entonces la participación de los estados para cuando llegara el cuerpo a la Ciudad de México, los estados se encargaran del traslado de la Ciudad de México hasta los municipios de donde eran originarios estas personas.
yo quiero decir que es muy triste la repatriación de un cuerpo después de que un paisano nuestro muere en los Estados Unidos. Sin embargo, yo sí les quiero decir a todas nuestras personas que nos escuchan a través de este programa, no tengan ninguna duda en solicitar el apoyo de la red consular, porque el gobierno mexicano está obligado a ayudar a esta repatriación de restos hasta los lugares de origen. Los estados también tienen casas de migrantes que apoyan este esfuerzo para poder tristemente regresar a nuestros paisanos hasta el lugar de origen. Pero no solamente tenemos nosotros casos desde la atención de la red consular en este tipo de desastres que se viven. También hay mucha gente que desafortunadamente, y eso ojalá usted lo pueda platicar con su familiar que tiene viviendo en los Estados Unidos, es muy importante que cuando el migrante llega a Estados Unidos, empiece a hacer un ahorro que es fundamental para su vida. Mire, Rubén, desafortunadamente, el migrante que llega de recién ingreso a los Estados Unidos vive una serie de peripecias, desde tener que pagar al pollero, tenemos que decirlo con todas las letras, quedan endeudados con mucho dinero porque hoy por hoy es muy caro poderse ir a los Estados Unidos de manera indocumentada, llegan allá, empiezan a pagar, mandar dinero para pagar a la deuda que se quedó en México y empiezan a tener una vida extraordinaria porque llegan a un mundo totalmente distinto al que nosotros estamos acostumbrados en México. Limpieza, orden, disciplina. Inclusive yo recuerdo, yo veía la transformación de la gente de vivir en México, en Tijuana, cruzar la frontera y te vuelves otro mexicano. Un mexicano que respetas las señales viales, un mexicano que respeta las reglas del país, y entonces tú dices, bueno, ¿por qué en México soy otro? Y acá, cuando vengo a los Estados Unidos, me convierto en otra persona totalmente distinta. Bueno, precisamente por el orden, la disciplina que se vive en el lugar. Pero bien, cuando la persona llega, paga las deudas y entonces empieza a tener una vida padrísima y extraordinaria. Rentan casa, empiezan a comprar televisores, empiezan a comprar ropa, empiezan inclusive a tener su carrito, etcétera, lo cual está muy bien. Pero dejan entonces de enviar remesas a sus familiares que se quedaron en México, inclusive se buscan otra pareja, dejan a los hijos abandonados en México y empieza una situación de separación de familias. ¿Qué significa eso? Que nada de lo que tienen allá, mientras no tengan papeles que les permita su estancia legal en los Estados Unidos, la verdad es que no son nada allá. ¿Y qué significa? Significa que cuando cometen un pequeño error y son detenidos por la autoridad norteamericana, lo que viene inmediatamente es la deportación ahora de regreso a México. Por supuesto. ¿Y sabes qué se traen? Nada. ¿Qué es lo importante? Que más bien la inversión que ellos hagan sea en México. O hay otro caso, cuando viene el programa de Bienvenido Paisano, que vienen los familiares, nuestros familiares que viven en los Estados Unidos a visitarnos a México, pues vienen felices y con las camionetas llenas de aparatos electrónicos, inclusive yo veía que venían con televisores en los carros, etcétera. Situación que de repente los pone en riesgo porque pues obviamente ustedes saben, viajar por carretera es muy complicado en nuestro país. Y si vienen cargados de una serie de, pues son muy vulnerables porque pues obviamente la delincuencia sabe que vienen con dinero, con aparatos electrónicos, etc. Yo les decía, en México ya tenemos todo. Si tú vas a una tienda de conveniencia en México, vas a encontrar televisores, vas a encontrar todo lo que ves allá, lo encuentras acá. Entonces, más bien la inversión tiene que ser de los mexicanos que viven allá hacia nuestra gente que se queda viviendo en este país. Otro tema importante, y con eso quisiera yo concluir para no extenderme más, es el tema de los hijos nacidos en los Estados Unidos. Mire usted, yo hice un trabajo muy importante, inclusive mi tesis de maestría estaba encaminada hacia ese tema porque me gustó muchísimo. Es el tema de cuando nuestros hijos ahora nacen allá, la bellísima historia, ahí le va usted, que los puede hacer norteamericanos sin perder la nacionalidad mexicana. Y me explico. En 1997 hubo una reforma en la ley de nacionalidad. Antes del 97, cualquier hijo nuestro nacido en el extranjero no tenía oportunidad de adquirir otra nacionalidad. ¿Qué significaba eso? Aquella historia, ¿se acuerda que de repente decían,
es que cuando te vuelves norteamericano te hacen pisar la bandera mexicana. No es cierto, eso no sucedía. Lo que sí sucedía es que nuestras leyes en México provocaban que si tú te hacías norteamericano, adquirías la nacionalidad norteamericana, perdías la nacionalidad mexicana. Afortunadamente en el 97, con estas reformas que se hicieron a la ley de nacionalidad, hoy por hoy, un hijo de usted, imagínese, le va el escenario. Usted es mexicana, se va a los Estados Unidos. Tiene usted una pareja, ¿qué le parece? Nicaragüense. Y entonces nace el pequeño en los Estados Unidos. Bueno, pues ahí le va. Es mexicano por nacer con la oportunidad de sangre que usted le puede dar la nacionalidad mexicana, aún nacido en Estados Unidos. Es norteamericano por nacimiento, porque nació en territorio norteamericano, y además puede adquirir la nacionalidad nicaragüense que se la puede transmitir el papá. Entonces tenemos niños hoy transnacionales que son capaces de llevar 3 pasaportes en la mano. Cuando entran a México, salen de Estados Unidos mostrando su pasaporte norteamericano, porque son norteamericanos, llegan a México, presentan el pasaporte mexicano, porque son mexicanos también, porque usted le transmitió la nacionalidad, y si fueran a Nicaragua, sacan el pasaporte nicaragüense y entran con pasaporte nicaragüense a ese país. ¿Qué significa? Pues significa que hemos avanzado muchísimo en el tema de la nacionalidad. Lo que yo siempre he invitado a todos ustedes es: denle la doble nacionalidad a sus hijos, por una razón muy sencilla. Normalmente, cuando ellos nacen en los Estados Unidos, pues tienen todos los beneficios de ser norteamericanos, pero ahí le va. ¿Qué pasa si de repente no alcanza para que tengan estudios superiores? Porque la educación en Estados Unidos es carísima, sobre todo la educación profesional, inclusive para quienes nacieron allá. ¿Qué significa eso? Que tenemos unas extraordinarias y muy competitivas universidades en México, y si se pueden venir a estudiar acá, van a poder estudiar como mexicanos sin ninguna restricción de tiempo de estancia en este país, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando hay deportaciones de los papás porque no están documentados? Porque aguas, el hecho de que nazca el hijo en Estados Unidos no quiere decir que usted en automático se convierte en norteamericano. Norteamericano es el niño nacido, pero usted no. Si usted es deportado, tengo muchos casos, inclusive en Atlisco, en la zona de Xonacayucan, que me han consultado ese tema. Se tienen que traer a los niños, ni modo que los dejen allá en Estados Unidos, en adopción, no, se los traen. Pero ¿qué cree? Llegan acá y el niño que llega acá y no tiene la doble nacionalidad y entra como norteamericano, solamente puede estar en este país 6 meses. Y entonces, después de los 6 meses, entra en un proceso ahora de indocumentado en México. Y eso es grave, porque ya no tienen acceso a los servicios de salud gratuitos, ya no tienen acceso a la educación en México de manera gratuita, y entonces tienen una complejidad, porque entonces nos ponen a correr para poder adquirir la doble nacionalidad en México, adquirir los documentos norteamericanos, y se hace muy complejo el tema. Insisto, hoy tengo niñitos que estamos ayudándoles a que puedan adquirir sus papeles mexicanos, pero pues no hay necesidad de eso. Entonces, en cuanto nazca el niño, usted sacó su acta de nacimiento norteamericana, inmediatamente váyase al consulado de México y diga: mi hijo es mexicano porque yo le transmito la nacionalidad, acá está mi acta de nacimiento, acá está la norteamericana de mi hijo, y de inmediato le van a extender a usted una acta de nacimiento mexicana para su hijo, y si usted se pone abusada o abusado, inclusive su matrícula consular y su pasaporte mexicano de inmediato. Muchas gracias, maestro. Algo que es importante y que quisiera yo que subrayáramos en este punto es que en la Unión Americana, nuestros compatriotas que se encuentran en una calidad migratoria de indocumentados de manera ilegal en nuestro vecino país del norte, muchas ocasiones tienen temor de acercarse a los consulados y a la Embajada de México en los Estados Unidos. Es importante subrayar que si los migrantes mexicanos acuden a estas oficinas, no les pasa nada, es llegar a territorio mexicano, en donde les pueden brindar y blindar todos los derechos que les corresponden como mexicanos en una oficina en el extranjero que es territorio mexicano. ¿No es así, maestro? Es correcto, y fíjate qué bueno que sacas el tema, porque hay mucha gente, sobre todo de mi comunidad oaxaqueña, a ellos que les tomé mucho cariño, que solo hablan mixteco. Ahí te va, la complejidad y lo bello de esto.
Y hablando en temas culturales, dentro de la cultura está el lenguaje. Claro. Ahí te va el caso. Mira, llegaban nuestra gente de la Mixteca, hablando mixteco, porque además, usted sabe, en Oaxaca hay mixteco alto, mixteco bajo y otro tipo de mixteco que se habla en la parte central de Oaxaca. Entonces, entre ellos a veces el mismo mixteco no se entiende. Llegaba la gente, o más bien no llegaban nuestra gente de Oaxaca al consulado porque creían que nosotros los íbamos a deportar. Y no es cierto. Efectivamente, el consulado es una extensión del gobierno mexicano para darle protección a nuestros mexicanos que están de paso, es decir, aquel que va como turista y tiene un problema, se le atiende en el consulado, a los mexicanos que ya se asentaron, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque la red consular está en todo el mundo. Es decir, si usted va a España y tiene un problema allá, usted tiene que acudir inmediatamente a su consulado mexicano en España o a su embajada de México en España o en cualquier otro país. Y a los mexicanos nacidos en territorio extranjero, como es el caso de lo que acabo de hablar, de los niños nacidos en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos, Rubén? Yo llevaba consulados móviles. Esta es una figura padrísima que tenemos en los consulados porque a veces los condados en las ciudades de los Estados Unidos son muy dispersas y les cuesta mucho trabajo porque nos decían, ¿cómo voy a venir de San Luis Obispo hasta el consulado de Oxnard manejando si no tengo licencia? Y si me agarran, lo van a deportar, obviamente. Entonces, hay que llevar la oficina, acercarle la oficina a las comunidades asentadas en diferentes ciudades para que puedan ellos tener acceso a los servicios del consulado. ¿Qué hacíamos? En el caso de la gente de Oaxaca, ahí le va, teníamos en la reunía yo en casas a los mexicanos de Oaxaca y tenía yo un traductor de mixteco porque yo no me podía comunicar con ellos para convencerlos que podían ir al consulado como una extensión del gobierno. Y ahí le va lo más bello. Yo cerraba la oficina de las 12 a las 4 en determinados días para que ellos pudieran entrar con la confianza de que no los íbamos a deportar y de que teníamos traductores para ayudarles a generar sus documentos. Porque mire, normalmente el oaxaqueño, que por cierto es muy ordenado, lleva siempre sus papelitos en un foldercito de plástico, llevaban sus actas de nacimiento bien cuidadas, pero lo importante era darles matrícula consular, porque además hay muchos acuerdos que hacemos los consulados con autoridades norteamericanas y ellos decían, mira, yo para poder, si te detengo a alguien que va manejando, yo no necesito que me muestre la licencia de manejo, porque sé que son indocumentados y no pueden tener acceso a una licencia. Pero si ellos me muestran la matrícula consular, no hace las veces de licencia, pero lo que yo necesito es mandar a un domicilio la infracción. Entonces decía la autoridad, si tú me permites que todos ellos estén identificados, para mí es el trabajo más fácil y ya no te deporto gente. Debo ser consciente en este punto que no todas las autoridades en la Unión Americana se cuenta siempre con ellos. Hay que tener una buena relación para poder hacerles conciencia de la importancia que tiene la mano de obra mexicana allá en los Estados Unidos, sobre todo en la zona de California, en donde los campos requieren de la mano de obra para el cultivo de la fresa, pero sobre todo, y ahí debo yo reconocer a nuestros mexicanos, para el tema de la uva. Siempre decían los productores de uva, yo no sé qué tienen los mexicanos, tienen manos mágicas para hacer el injerto, porque del 100% de injertos, el 80% siempre se daba en manos mexicanas. Entonces, sí, inclusive yo tuve un reconocimiento, bueno, yo no, el consulado, pues un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, porque yo conseguí a una persona que hablaba inglés, mixteco y español, y si usted hablaba al consulado, le contestaba el conmutador, si habla usted inglés, marque 1, si habla español, marque 2, y si habla mixteco, marque 3. De tal manera que yo tenía un contacto con la comunidad mixteca muy importante, que a 7 años de distancia de mi estancia allá, se hizo una cultura muy interesante de la atención a nuestra comunidad mixteca. Concluyo diciendo lo siguiente, porque son experiencias bellísimas que usted debe conocer. Llegaban al consulado mexicano nuestra comunidad mixteca
y esta comunidad mixteca, yo tenía la atención personalizada a la persona, no hablaba español, no hablaba inglés y llevaba a su hijito, nacido en los Estados Unidos, que hablaba solamente inglés o mixteco, y él era nuestro traductor. Yo me comunicaba con el niño en inglés, el niño con su mamá en mixteco, la mamá le respondía en mixteco y el niño en inglés, porque no hablan español, se han brincado ese importante paso de la lengua española, parte de la cultura que tenemos que trabajar muchísimo como responsabilidad de mexicanos, precisamente para que el español no se pierda en estas comunidades. Pues qué interesante, maestro. Pues acá tenemos la carta de presentación del maestro Rogelio Flores, un atlisquense que su niñez, sus años de formación los vivió en los pasillos de Atlisco, en las calles de Atlisco, en los mercados de Atlisco, pero que también su formación académica, su formación como funcionario público lo ha llevado a los más altos niveles de atención a la comunidad mexicana, incluso del extranjero. Bien, pasamos, maestro, al tema central de nuestro conversatorio: la cultura de la participación ciudadana y el bien común. Dos temas que hoy en día se han repetido tanto en la sociedad mexicana y recientemente también en la sociedad atlisquense, que parecen ser dos temas un tanto trillados. Quisiéramos que nos abundara sobre este tema, ¿verdad?, con la sapiencia de la especialización de las ciencias políticas que tiene usted. Muchas gracias, Rubén. El tema del bien común es un tema. Yo he estudiado mucho este asunto del bien común, pero además me ha metido en esta inercia, no solo de conocerlo, sino de tratar de transmitirlo. Y es que uno de los pilares fundamentales del humanismo político que pregona el PAN es precisamente el bien común. Hay 4 pilares fundamentales del humanismo: la dignidad, el respeto a la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común. Son 4 pilares que van en ese sentido: dignidad de la persona humana, solidaridad, subsidiariedad y bien común. Porque todo concluye en el bien común en términos de un bien que estamos persiguiendo todos. Hay una duda de repente si son los bienes personales de cada quien en una suma que al final da el bien común, pero no. Es un bien en donde tiene que interactuar varios aspectos. El visualizar a la persona desde su perspectiva o cosmovisión espiritual, y con eso no estoy hablando de religión, estoy hablando en esta situación que entendemos los humanistas políticos, en la conjunción de que la persona no solamente es materia, sino también es espíritu. Y entonces la parte espiritual juega un papel fundamental desde la visión de la virtud. Y en ese sentido es que en la aportación que tenemos cada ciudadano desde nuestra perspectiva espiritual, es que logramos nosotros alcanzar el bien mayor, que es el bien para todos nosotros, y no es el bien que sea para Rubén o que sea para Rogelio. Es un bien que nos conjuga a todos en una perspectiva de solidaridad, de este trabajo hombro con hombro que tenemos que hacer para muchas actividades en nuestra vida en comunidad. La primera es la política, es decir, la política no solamente le corresponde al político. Decían los antiguos estudiosos de estos temas, partiendo desde Aristóteles, la participación que tenemos cada uno de nosotros en la aportación de la ciudad, desde la participación de elegir a quién quiero que me gobierne, hasta poder estar en comunicación permanente con mi gobernante. Entonces ahí se hace una conjunción de política, porque de repente los ciudadanos dicen, no, es que yo no soy político, político eres tú. No, políticos somos todos, y usted hace política desde su familia. Usted es el poder ejecutivo, si es el papá, o a veces la mamá, si es que solamente hay mamá en el hogar. Hay el poder legislativo, que se hace entre la mamá y el papá para ponerse de acuerdo en las reglas de la casa, y están quienes participan en la actividad del hogar también desde una perspectiva política, que son los hijos. Entonces la polis la hacemos todos. En ese sentido, es importante decir que la primera actividad que tenemos todo ser humano tiene que ver precisamente con esta participación nuestra desde la política hacia este bien común. Después está
el barrido de mis calles, la seguridad, el colocar nuestros desechos en diferentes... Son cosas que usted dirá, bueno, es que esto ya está muy trillado. No, si nosotros cuidamos el medio ambiente, estamos haciendo precisamente actividad hacia el bien común. Ahora con la pandemia nos ha enseñado muchísimo este tema. Recuerda usted que con la pandemia de repente todos nos asustamos y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos unos con otros. El uso del cubrebocas hoy por hoy es, si yo me cuido, yo te cuido. Y eso es un acto solidario que vivimos todos los días en una ciudad, y no solamente hoy en la pandemia. Si yo barro mi calle, te estoy ayudando a ti. Si yo cuido mi cuadra, o hago actividad con mis vecinos en el cuidado de la manzana, estoy cuidando no solamente a mis vecinos, sino a quienes cruzan a través de mi colonia. Es decir, siempre todos estamos en un acto de participación permanente hacia el bien común. Por eso, Rubén, déjame sacar el tema. Yo fui digamos, el ideólogo de la frase que hoy acompaña al ayuntamiento de Guillermo Velázquez, de Atlisco comprometido con el bien común, porque no quisimos nosotros decir que nada más el ayuntamiento es quien tiene que buscar el bien de todos los ciudadanos, sino también los ciudadanos, en una coparticipación, una corresponsabilidad, tienen que aportar lo que les toca a cada uno de nosotros como ciudadanos en favor del bien común. Entonces, Rubén, efectivamente es un tema bellísimo, es un tema en el que yo creo que tenemos que seguir generando una cultura de la participación, una cultura encaminada hacia la búsqueda de este bien que nos pertenece a todos, porque yo he dicho hasta el cansancio que tenemos varios enemigos en común. Mire, yo soy, y ya lo he dicho ahorita, miembro del PAN desde hace muchos años. Pero yo me llevo bien con todas las fuerzas políticas por una razón. Yo no los veo como enemigos, porque los enemigos son otros que tenemos en las calles, como es el tema de la inseguridad, que la única manera de combatirla es a través de la participación de todos nosotros. Y usted dirá que yo tengo que salir con mi fusil a las calles para vigilar las calles. No, lo que necesitamos de usted como ciudadano, o de Rogelio Flores como ciudadano, es que cultivemos la virtud en nuestros hijos para evitar precisamente que tomen malos caminos. Entonces, usted en ese momento está contribuyendo con la seguridad de este municipio. Si yo estoy viendo que mi hijo duerme de más, si estoy viendo que está bajando de calificaciones, si veo que tiene amistades que no son las correctas, tengo focos rojos, y mi responsabilidad como ciudadano es atender esta situación, porque ya tengo una alerta que tengo yo urgentemente que atender si no quiero tener un delincuente en casa. Entonces, no somos entre ciudadanos, y perdóneme que se lo diga, pero hoy estamos desde el poder siendo divididos porque hay buenos y malos. Y no es cierto, no hay buenos y malos en esta sociedad mexicana. Somos ciudadanos mexicanos que tenemos la responsabilidad de atender a estos enemigos en común. Uno es, insisto, la inseguridad. Otro enemigo que tenemos es la suciedad que tenemos en las ciudades. Me refiero a estas montoneras que de repente se hacen en la ciudad. Tenemos la no colocación de la basura en los lugares indicados, etcétera. Es decir, no barremos nuestras calles. Yo recuerdo que en la campaña nos decían, no, es que yo no voy a votar por ustedes. ¿Qué cree? ¿Por qué no vienen a barrer el frente de mi casa? No, si no es responsabilidad del gobierno ir a barrer el frente de su casa, es responsabilidad del ciudadano. El ayuntamiento tiene que recoger la basura porque hay una recolección de ella, pero perdóneme, no le vamos a ir a barrer desde adentro de su casa hacia afuera porque esa es responsabilidad de usted. Entonces, la suciedad es otro enemigo que tenemos en común. Otro tema es, en términos, yo soy católico, pues, y no puedo quitarme este estigma, pero en términos de lo que ha dicho el Papa Francisco, cuidar la casa común, el tema de la ecología, ese es otro enemigo, el no cuidado de la ecología. Nos las estamos acabando. Nos estamos acabando el agua en Atlisco. No reforestamos absolutamente nada. Usted dirá, es que es responsabilidad del gobierno tener que plantar arbolitos. Posiblemente sí, pero sembrar arbolitos es como echar niños a la calle, ¿no? Si no los mantiene nadie, si no los atiende nadie, ¿qué va a suceder? Se van a morir. Bueno, pues lo mismo sucede con los árboles. Se harán actividades de reforestación. Reforestamos 5,000 árboles. Pues sí, pero si no hay quien los cuide, esto no va a funcionar.
Efectivamente, maestro, ¿en Atlixco existe cultura de la participación ciudadana? ¿Realmente hay participación ciudadana en la actualidad? Mira, sí y no. Sí, porque hoy por hoy hemos observado que de repente en algunos procesos electorales aumenta la participación ciudadana, pero la participación ciudadana no se queda en el momento en el que yo voy a votar. Y cuidado con eso, porque luego la gente dice, yo ya cumplí. Ya mi responsabilidad era ir a votar, yo ya elegí, ya contraté a mi gobernante y ahí se acabó. Ahora le toca a él gobernar. No. Sí, ya tengo yo electo a mi gobernante, es decir, en términos más coloquiales, ya lo contraté, ¿no? Pues eso es la verdad, o sea, yo contrato a alguien para que dirija el gobierno, la administración del gobierno, de los dineros que nosotros aportamos a través de nuestros impuestos. Pero yo necesito continuar participando. ¿De qué manera? Insisto, si tengo que barrer mi calle, barrer mi calle. Si tengo que participar en la escuela de mis hijos, participar en la escuela de mis hijos, porque de repente decimos, yo ya cumplí con llevarlo a la escuela. No, tampoco. De repente queremos que los maestros sean niñeras y niñeros. Y no, necesitamos seguir trabajando con ellos. De repente también yo le he dicho a los sacerdotes, inclusive, oigan, no nada más cumplan con el sermón. Necesitamos tener actividades en donde el ciudadano se siente integrado para esta participación, porque, insisto, somos un son politicón, decía Aristóteles, y en este sentido de ser un ser político, necesitamos actividad permanente. Vivimos en una sociedad en donde no podemos distraernos ni separarnos, porque yo no puedo irme a vivir de ermitaño. Digo, hay quienes han tenido la vocación de irse a vivir a una montaña solos, pero el resto de la ciudad, de los ciudadanos, no. Usted lo vivió en la pandemia. Teníamos una cuarentena que teníamos que estar guardados en casa, y dígame usted si no tenía ya deseos de salir. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. O sea, no podemos vivir encerrados, separados, en un lugar en donde 4 paredes sea lo único que veamos. No, necesitamos sociabilizar, y en ese sentido la sociabilización tiene que ver precisamente con esta participación continua que tenemos que hacer. Ese es el sí. Ahora, el no es de repente la complejidad de que ya pertenezco a un grupo, me digo un grupo ciudadano, y solamente somos como el club de Toby, en donde pues nos dedicamos a criticar, nos dedicamos a decir, no, es que Rubén no estoy de acuerdo porque su corbata no me gusta. Rubén no me cae bien porque es abogado. Rubén esto, Rubén lo otro. No, o sea, no, nada más se trata de señalar errores, y por eso traje yo a colación este bellísimo libro, La Marcha de la Locura. Luego me dicen, es que tú citas muchos libros. Bueno, pues es que es la única manera de poder llenarse de sapiencia. La Marcha de la Locura de Touchman, una autora extraordinaria, que al inicio, fíjese, habla precisamente sobre 4 errores que tenemos como sociedad. Y uno de ellos, el más importante, dice, es la insensatez. Eso es uno de los errores graves que habla precisamente de esta marcha de la locura. La insensatez es no tener la capacidad de raciocinio, de entender el camino correcto que debemos seguir para alcanzar un beneficio, no solamente para mí, sino el beneficio que sea para mí, que sea el mismo para Rubén y que sea el mismo para usted que nos esté escuchando. Es decir, si yo soy insensato, no me va a importar, me voy a quedar en mi esfera sin participar y solamente señalar los errores que se estén cometiendo en la sociedad. Pero lo importante es no ser insensato, tener la capacidad de la virtud, que todos la traemos, las virtudes que tenemos nosotros que generar para poder precisamente contribuir en este bienestar, que déjeme decirle, es la única herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Si yo tomo conciencia de que los ríos de Atlixco se están contaminando, yo sé que ahorita en mi tiempo, en mi momento, yo estoy contribuyendo a no arreglar ese problema. ¿Y sabe qué? Eso es finalmente la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Yo recuerdo, y yo lo he dicho en diferentes momentos, Rubén, recuerdo a mi madre que me decía,
acá enfrente de la casa pasaba una acequia bellísima. Es más, tomábamos agua de esa acequia. Y mi pregunta, Rubén, es, a 50 años de que yo nací, ¿dónde está esa acequia? ¿Dónde está la herencia que mi madre debió haber precisamente cuidado para que me dejara a mí la oportunidad de ver esa acequia con agua limpia? Hoy yo veo el río que está a un lado de la casa de ustedes, totalmente contaminado, negro, y yo digo, bueno, ya no me dejaron esa herencia. Pero entonces, ahora es importante, dice el Papa Francisco, la casa común, la pregunta es, ¿la estoy cuidando? ¿La estoy cuidando para poder generar esta herencia a mis hijos? Posiblemente no. ¿Tengo responsabilidad? Muchísima. ¿He participado? Yo creo que no es lo suficiente, ¿eh? No he tenido una cultura de la participación porque seguramente yo mismo me he dedicado solamente a criticar y no llevar a cabo acciones importantes en el beneficio de mi comunidad. ¿Cuáles son esas acciones concretas que usted tiene en mente, maestro, para el bien común, para cuidar esta casa común, hablando de temas de ecología? En primer lugar, el principio inicial que debemos tener nosotros es la plena conciencia de que soy ciudadano, de que soy habitante de este mundo y de que tengo una responsabilidad, insisto, del cuidado permanente en todos los aspectos. Mire, tan sencillo como lo siguiente. Cuando yo compro una bolsa de jabón, la pregunta es, ya utilicé el jabón, ¿qué hago con la bolsa? Si yo voy al mercado y me dan bolsa para poder llevar mis productos a la casa, ¿qué hago? ¿Vacío mis productos, la bolsa la hago nudo y la aviento al bote de la basura? ¿O reciclo mi bolsa? O voy con mi bolsa, hoy como se está generando en algunos supermercados, y le digo, no me des ya bolsa, échame mis productos acá. O te exijo que me des una bolsita de papel, que es más amigable con el medio ambiente. Es decir, hay muchas cosas, pero la primera de ellas es tomar conciencia de dónde estoy y hacia dónde quiero dirigirme. A mis alumnos de repente les hago una pregunta siempre muy interesante que, mire, pocas veces nos las hacemos, Pocas veces nos preguntamos, ¿quién soy? Hágase usted la pregunta, ¿quién soy? Y entonces, cuando uno se hace la pregunta de quién soy y se contesta, seguramente usted se va a contestar, pues yo soy Rogelio Flores, ¿no? Yo nací en Atlisco. Sí, está bien. Pero ¿qué más? O sea, ¿quién soy yo en realidad al interior de mi ser? Cuando yo me conteste el quién soy, entonces la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hacia dónde voy? Es decir, ¿hacia dónde quiero llegar? Mire, hay una homilía, ahorita no tengo en la mente el nombre del padre encargado de las homilías en la Santa Sede, pero si usted la escuchó en la misa que dio el Santo Padre con motivo del inicio de año, se hablaba sobre el tema de la pandemia. Y decía el padre Sotolamesa, ya me acordé, decía él en la homilía, esta pandemia nos vino a enseñar que somos absolutamente nada, porque hoy la criatura más pequeña, oiga bien, la más pequeña, que es este virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, es microscópica, no la vemos a simple vista. Nos vino a enseñar lo vulnerables que somos, pero nos sentíamos todos poderosos. Todos nos sentíamos todos poderosos. Todo lo podemos los seres humanos. Todo. Podemos destruir lo que sea. Porque somos todopoderosos. Pero hoy, esta criatura, la más pequeña en el universo, nos viene a enseñar que somos vulnerables. Espero que con esta enseñanza vayamos en la búsqueda de una mejora continua de nuestro medio ambiente, una mejora continua de nuestra ciudad, una mejora continua de todas estas vicisitudes que vivimos. No tenemos que estarnos quejando solamente de que Atlisco es inseguro. Sí es inseguro, por supuesto, pero ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a hacerlo más seguro? Me dicen, es que me robaron en mi casa, y vamos y vemos que hay una vulnerabilidad tremenda porque la barda está chica, no he colocado una cerca que haga un poquito más alta la barda, etcétera. Es decir, no vemos los puntos vulnerables de nuestro hogar, es decir, no estoy contribuyendo yo a hacer que Atlisco sea una ciudad más segura. Sigo yo no violentando las reglas de tránsito, por ejemplo,
Y eso no nos lleva a nada. Por eso le digo, la parte fundamental es la virtud, y la virtud, como todo, tenemos que seguirla cultivando en cada uno de nuestros seres. Muy interesante, maestro. Quisiera que avanzáramos en nuestro conversatorio, ¿verdad? Hablando ahora de la persona de Rogelio Flores, el ser humano, el hombre de familia, el hombre de valores que nos ha dejado entrever en estos comentarios. Quiero decirle a usted que, como se lo inicié platicando, yo nací, y no me da pena, la verdad es que no, al contrario, me da mucho gusto decirlo, porque si en algo puedo contribuir yo en ser ejemplo para otras generaciones, es que puede uno empezar desde abajo y puede uno llegar, no hay límite, uno puede llegar hasta donde uno quiera, haciendo el bien. En ese sentido, jamás he yo ocultado ser un hombre católico. Soy un político católico, inclusive. En ese sentido, bueno, ya se lo dije a usted, yo soy un humanista político, creo en la dignidad de la persona humana, creo en la solidaridad, creo en la subsidiariedad y creo en el bien común. Los pregono y es la base fundamental de mi formación y de mi vida política. Tengo 3 hijos, soy muy afortunado de estar viviendo con ellos, con mi esposa, Rocío. Se acaba de titular el mayor de mis hijos, me siento muy orgulloso de ellos, licenciado en filosofía. Es un hombre que me ayuda muchísimo en estas disertaciones que tenemos. Imagínense nada más usted el escenario. Tengo 2 hijos filósofos. El menor también está próximo a terminar filosofía. Yo politólogo, mi esposa está estudiando psicología. Entonces de repente se hacen unos debates en la mesa bastante buenos. ¿Y qué cree? Que mi hija es religiosa. Mi hija religiosa es la que siguió el camino del llamado de nuestro Señor, a quien le vivo eternamente agradecido. Mi hija decidió desde muy chiquita, de hecho cumplió los 18 años ya dentro de su congregación de las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Ella se encuentra viviendo en el extranjero y es misionera. Entonces, pues imagínense el compromiso fuerte que tenemos, porque de repente, Rubén, nos dicen: ya tienes ganado el cielo. Dice mi hija: no, eso te lo ganas tú solo, ¿verdad? Yo sí, porque yo estoy trabajando para ello y aún así no lo tengo seguro, dice ella, pero no por el hecho de que yo sea religiosa, tú ya tienes ganado el cielo, ¿no? Hay que trabajar cada quien para alcanzar el fin último de todo ser humano. Usted recuerda yo todavía yo no sé tú, Rubén, si te criaste con el catecismo del padre Ripalda. ¿Te acuerdas que era un librito chiquito? Sí. En la pregunta 8, porque antes el padre Ripalda tenía una forma de enseñar media socrática, ¿no? Era pregunta-respuesta. Y entonces decía en la pregunta 8, ¿cuál es el fin del hombre? Esa era la pregunta, y uno tenía que responder, porque así decía además el catecismo, y uno responde: amar y servir a Dios en esta tierra, en esta vida, para verle y gozarle en la otra. Eso es todo, ¿eh? Ese es el fin del hombre y de cualquier ser humano. Amar y servir a Dios en esta vida para después verle y gozarle en la otra. Es lo único. No nos vamos a llevar absolutamente nada más las acciones que hayamos hecho en favor de los demás, porque al final del día, amar y servir a Dios sí es orarle y agradecerle, pero es ver en nuestros hermanos precisamente a Dios en cada uno de ellos. Posiblemente, Rubén, y esto no lo mencioné hace un momento, yo tengo un máster en doctrina social de la Iglesia impartido por el IMDOSOC, que por cierto, cuando era yo diputado, era yo el único funcionario en ese máster, y decían: bueno, ¿y por qué un político metido en estos asuntos? Bueno, pues porque efectivamente es algo con lo que vivimos diariamente, y la doctrina social de la Iglesia no es otra cosa más que una expresión que se ha traído desde muchos años. Mire, esto inicia desde la antigüedad con Aristóteles y pasa por una serie de filósofos que llega precisamente a las manos de Santo Tomás de Aquino, y él hace una serie de ajustes al pensamiento de Aristóteles para poder, al final del día, transmitirlo a través de esta doctrina que la Iglesia ha mencionado en términos de nuestra vida en sociedad.
precisamente este máster es lo que a mí me da durante mucho tiempo la posibilidad de seguir profundizando en estos temas y llegar a la conclusión de que el humanismo político es la parte central en la que deberíamos todos estar inmersos, y no con ello quiero decir que me pongo en contra de otras doctrinas que han también participado y han involucrado al ser humano desde diferentes perspectivas, incluida, quiero decirle con esto, algunas doctrinas inclusive de izquierda, en donde pues de todas hay que tomar lo bueno, siempre y cuando vaya encaminada al crecimiento humano de las personas. Por eso es importante participar, por eso es importante abonarle al bien común, por eso es importante barrer el frente de mi casa, por eso es importante buscar la seguridad de todos y cada uno de nosotros, por eso es importante, oiga bien, que yo como político tenga presente eso, porque cada acción que yo lleve a cabo como político, sé que va a repercutir en Rubén y en usted. Y Rubén y usted son imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ay de mí, si yo las acciones que llevo a cabo no sean encaminadas a ver en ustedes a Dios, porque entonces no le voy a ver y gozar en la otra vida. Esa es la premisa que debemos tener todos, y no me da temor decir que yo soy un político católico, no me da, en verdad, no me da, al contrario, me hace un hombre más responsable en la búsqueda de este bien común que al final del día, si yo lo logro, que usted viva bien, yo voy a vivir bien, mi generación va a vivir bien, pero lo más importante, el día que yo me vaya, espero aspirar a ver a Dios en la otra vida. Muy bien, maestro, muchísimas gracias, pues ya nos vamos. He aquí una posición sobre cultura de la participación ciudadana y el bien común que hemos conversado con el maestro Rogelio Flores. Muchas gracias, seguimos viéndonos, pero antes quisiera yo despedir este programa invitándolo a usted, a su familia y a todos los que nos ven a través de nuestros medios de comunicación, que elevemos una oración en la religión que usted profese, en honor a los fallecidos por la pandemia del COVID-19. Muchas gracias.